buenos días a todos, tengan una excelente mañana. Mi nombre es Roberto Saeta, soy socio de la práctica de PwC en la República de Guatemala y agradecemos a todos nuestros colegas, amigos, clientes que nos están acompañando en esta mañana como parte del PwC Academy, que es nuestra plataforma para compartir experiencias, ampliar un poco sobre temas académicos y temas pues, de actualidad. En la mañana de hoy, pues me acompaña Milton Rivera y me acompaña Alexander Kader, que también son parte de nuestra oficina en la República de El Salvador y Honduras respectivamente. Pues para nosotros es una gran bendición y agradeciendo a Dios por este día y también mandándole un muy fraternal abrazo a nuestros hermanos de República Dominicana en la celebración de su Día de la Independencia. Pues hoy vamos a estar viendo, yo creo que tenemos, esta es la presentación correcta. Disculpen, vamos a verificar. Siguiente, solo para confirmar. Sí, perfecto. Pues como les comentaba, estimados amigos, estimado público, el día de hoy vamos a atender un tema bastante importante, no solo para la región. Estamos en las fechas próximas en distintas jurisdicciones, próximos a los cierres de la declaración anual jurada del impuesto sobre la renta, y hay algunas novedades, algunos temas desde la perspectiva legislativa, algunos temas desde la óptica del impuesto sobre la renta, pues que debemos tomar en cuenta. Y es muy importante tomar en cuenta lo que vamos a hablar en esta charla, en virtud que, como ustedes bien saben, las administraciones tributarias ya están trabajando de una mejor forma, es decir, coordinadamente, obviamente con los retos legislativos y de implementación de software y hardware en cada administración tributaria, pero realmente las corrientes son las mismas a nivel de Centroamérica, Panamá, República Dominicana, y esto es bien importante porque esas tendencias van a ir llegando, adaptándose a nuestras jurisdicciones cada vez de una forma más rápida. Los planes de las administraciones tributarias han venido pues muy ambiciosos en cuanto a implementar nuevas tendencias, nuevas figuras que les permitan a ellos, obviamente como ente recaudador, pues mejorar pues su recaudación, valga la redundancia. Y en este sentido vamos a hablar en esta mañana algunos aspectos muy importantes y creo que deberíamos tenerlos independientemente de cuál es nuestra jurisdicción. Sí deberíamos tener una visión de lo que está sucediendo en toda la región y lo que se está implementando, porque seguramente va a ser en algún momento en la línea del tiempo muy homogéneo el comportamiento del aspecto tributario. Tenemos algunos temas bastante interesantes en Costa Rica, en Panamá, como lo vamos a discutir la mañana de hoy, a efectos, como les mencionaba, de que estas tendencias tarde o temprano van a ser utilizadas por las administraciones tributarias en cada una de nuestras jurisdicciones. Dentro del aspecto de Guatemala es muy importante considerar, ya estamos el mes próximo, previo al cierre de la presentación del impuesto sobre la renta anual, asimismo como el anexo de precios y transferencia, debemos considerar bastantes aspectos. Y voy a comentar algunos aspectos generales porque creo que es importante mencionarlos para las demás jurisdicciones qué está sucediendo en Guatemala, porque como les menciono, las administraciones tributarias, coordinadamente también con el apoyo del CIAT, que aglomera todas las
instituciones tributarias, a todas las superintendencias o direcciones generales de impuestos de la región, y están tomando, cada quien dentro de sus posibilidades, están tomando acciones muy encaminadas a mejorar la recaudación. En ese sentido, en Guatemala se ha hecho un trabajo fuerte, creo que eso es un aspecto positivo en cuanto a la implementación de tecnología. La administración tributaria ha implementado bastante tecnología, no solo a nivel de software, también esto viene complementado con lo que típicamente se alejaría del perfil que tenemos nosotros visualizados trabajando para la Intendencia de Administración Tributaria. Ya empiezan ellos a fortalecer su estructura con matemáticos, con economistas, con ingenieros, que es un poco la parte que va a robustecer todo el análisis que están haciendo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La administración tributaria, ya con la información, todas las ya con la implementación, acordémonos que Guatemala ya está desde 2021 a un 100% con facturación electrónica, adicional, todas las declaraciones son de forma electrónica, lo cual viene a darle un gran insumo a la administración tributaria ya alojado en su sistema. En este sentido, ellos están utilizando un software que se llama IDEA. Este software lo que hace es el análisis y comportamiento tributario por industrias y subindustrias, a efectos de poder determinar la administración tributaria algunos contribuyentes que ellos le llaman de potencial riesgo, aquellos contribuyentes que se alejan del comportamiento tributario típico o la media del comportamiento tributario de su correspondiente industria y subindustria. En este contexto, pues si bien alejarse de la media de contribuyentes en industria y subindustria no es un indicador necesariamente de que ocurre algún ilícito o alguna erosión a la base fiscal, sí va a llamar la atención para la administración tributaria indagar un poco más sobre si hay características específicas o situaciones especiales que lleven a este contribuyente a dicho comportamiento. ¿Pero por qué es importante esto? Porque la administración tributaria sí, a pesar de que los años abiertos, es decir, los años sujetos a revisión por parte de la administración tributaria en Guatemala, son 4 años, pues están haciendo un análisis de 10 años hacia atrás, solo para tener una idea en la línea del tiempo de cómo viene siendo ese comportamiento tributario en Guatemala. Muchos ajustes vienen específicamente de usuarios que tenían beneficios fiscales y usuarios que posteriormente se vencieron sus beneficios fiscales y la administración tributaria comparó ese comportamiento tributario con beneficio fiscal, sin beneficio fiscal, y hay algunos casos en donde definitivamente demuestra que sí hay un comportamiento un tanto atípico en cuanto al comportamiento en la contribución del impuesto sobre la renta. Entonces es importante que nosotros tengamos siempre en nuestro mapa de acciones por parte de la administración tributaria la implementación de este tipo de infraestructura, porque esto le está permitiendo a la administración tributaria tener una mejor visibilidad en cuanto a mi comportamiento tributario y cualquier cambio que no sea acorde a la industria, pues va a generar seguramente una revisión fiscal de campo. Muy de la mano con esto, se ha dado mucho también para que lo tomen en cuenta las demás jurisdicciones. En Guatemala se ha fortalecido el intercambio de información local, es decir, la administración tributaria está robusteciéndose con convenios para intercambio de información con el Seguro Social, inclusive acaban de firmar la semana pasada un convenio para intercambiar información con la Municipalidad de Guatemala, que esto les va a permitir verificar el impuesto único sobre inmueble de mejor forma.
Pero lo que quiero enfocar el día de hoy es la parte del seguro social. Previamente, el seguro social obviamente es un aparato estatal bastante burocrático y por ende no tenía la capacidad suficiente para pues hacer auditorías de campo. ¿Y dónde se vincula el seguro social con la parte tributaria? Pues que en nuestro decreto, en nuestra ley del impuesto sobre la renta, todos aquellos montos que tuvieron que estar sujetos a cuotas del seguro social y que no fueron objeto de esta retención correspondiente, pues automáticamente se convierte en un gasto no deducible. De ahí la importancia de hacer esa vinculación entre el seguro social y la parte de la deducibilidad de gastos para la determinación del impuesto sobre la renta. En este orden de ideas, adicional a que hay un convenio para intercambiar información, tenemos que ver los dos aspectos. La administración tributaria, obviamente siendo más robusta en sus auditorías y en la información con la cual cuenta, ha trasladado información al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, lo que ha activado bastantes, en el último año se ha activado comparativamente con otros años mucho los requerimientos de información del seguro social. Esto ha permitido, uno, temas de seguro social, auditorías más específicas, y aquí en donde quiero terminar la idea. Hemos visto recurrentemente con nuestros clientes que hemos apoyado a hacer revisiones preventivos de carácter fiscal, un sinnúmero de remuneraciones que están mal documentadas. Por ejemplo, con mal documentadas me refiero a que en el libro de salarios se refleja en una columna la cual está sujeta al seguro social, y acordémonos que en Guatemala tenemos una bonificación incentivo al trabajador que tiene un monto mínimo pero no un máximo, y que esa bonificación incentivo no afecta al seguro social. Esto es uno de los aspectos que más ha enfocado la Administración Tributaria en sus últimas auditorías. Todas aquellas remuneraciones distintas al salario base, todas aquellas remuneraciones no sujetas al seguro social están siendo, anteriormente no eran objeto de tanto escaño y tanta revisión por parte de las autoridades. Me refiero a autoridades tanto tributarias como del Seguro Social. Entonces, bajo este escenario, sí estamos en esta charla y previo al cierre que verifiquemos de forma preventiva para evitar cualquier contingencia innecesaria, que las remuneraciones que no estén afectas al Seguro Social estén debidamente respaldadas y cumplan con los parámetros que establece la ley. Siendo estos parámetros, pues en la bonificación incentivo, que sean bonificaciones que estén vinculadas a la productividad y eficiencia del trabajador. Porque, ¿qué es lo que pasa? Hemos visto un sinnúmero de remuneraciones que son depreciación de vehículo, apoyo con la telefonía celular, inclusive hemos visto cuotas, hasta cuotas que se subsidian de gimnasio, gasolina, los viáticos que no están sujetos a liquidación, pues prefieren incluirlos dentro de ese bolsón de bonificación incentivo, el cual es una bonificación que tiene que estar respaldado con políticas cuantitativas, es decir, ¿cómo determino yo? No solo es de tener una política general, sino la política basada en eficiencia y productividad debe de contar con parámetros de cálculo para visualizar cómo se está determinando, y que no sea un split, que yo no parta aleatoriamente cuánto quiero de salario base y cuánto asigno a la bonificación incentivo, con el simple propósito de evitarle la cuota patronal al empleado y la cuota de empleado a los colaboradores. Entonces yo la asigno aleatoriamente cuánto se asigna a la bonificación incentivo. Creo que eso es muy importante,
y la parte de las facturaciones. La administración tributaria ya públicamente ha manifestado el interés que tiene sobre las facturaciones entre compañía local. Tanto así que ya en el borrador administrativo, llamémoslo, porque aún no es un proyecto de ley formal per se, pero ya están visualizando legislar precios de transferencia de local a local. ¿Por qué? Porque la administración tributaria lo ve como una forma de robustecer esa convivencia. Acordémonos que en Guatemala existen dos regímenes del impuesto sobre la renta y que su convivencia como tal, pues muchas veces han sido utilizadas adicional a la protección patrimonial, pero también se han utilizado como escudos fiscales. Esto, obviamente, la ley permite esa convivencia de ambos regímenes, pero lo que está visualizando la administración tributaria es confirmar la sustancia y la forma de esas operaciones. Cuando la administración tributaria puso en su target esa convivencia, pues hubo mucha incertidumbre, un poquito de pánico, pero realmente lo que debemos de observar siempre dentro del marco legal es de que mis operaciones intercompany cuenten con la debida forma y sustancia. Es decir, que sean reales, que existan no solo a nivel documental, sino a nivel de la ejecutoria, que se cuenten con activos, con personal para esos servicios. Porque la administración tributaria sí está enfocando no solo con ajustes como tal, sino en determinado momento, si se llena, con ciertas características, pudiera inclusive acudir a la vía penal por una simulación en el ámbito penal y por ende un tipo de defraudación específica. Entonces, yo creo que en el caso de Guatemala haría un énfasis en estos aspectos que les mencioné. Uno, que la determinación de la renta no la veamos como una determinación de la renta del año, sino tener nuestro departamento fiscal muy de cerca monitoreado cuál ha sido nuestro comportamiento, salvo obviamente casos específicos, situaciones de la industria específicas o de los precios internacionales que pudiera afectarme, pero si no hubiera condiciones específicas, sí es importante que nosotros llevemos un mapeo de cuál es nuestro comportamiento tributario y si es congruente con nuestras operaciones y la realidad de las mismas, porque la administración tributaria, como les mencionaba, está verificando ese comportamiento tributario para escoger aquellos contribuyentes que pudieran estar por debajo de ese comportamiento tributario, de esa tasa efectiva, para efectuar mayores indagaciones. Segundo, lo que les mencionaba, el caso de la intercambio de información con el Seguro Social es importante, además del riesgo que me conlleva con el Seguro Social. Acordémonos que las cuotas patronales son imprescriptibles. Sí es importante contar con esas políticas de eficiencia y productividad en caso estemos asignando en la bonificación incentivo parte importante de nuestra remuneración y luego que todas las facturaciones intercompany estén debidamente soportadas con la sustancia, la forma y que también se recomienda. Ha habido mucha discusión de la autonomía y la voluntad en cuanto a asignar el cobro, el monto de cobro, ya sea por servicios, arrendamientos, dado que no tenemos una normativa de precios de transferencia local a local, pero creo que en las mejores de las prácticas sí es conservador y congruente que nosotros estimemos esos servicios, esos arrendamientos en base a sus condiciones y situaciones específicas que estén por lo menos dentro de un margen de precio de mercado. Creo que esos son lo más importante que podríamos mencionar en el caso de Guatemala. Y a continuación voy a comentar brevemente alguna situación muy importante. Yo creo que esto no lo tenemos que perder de ojo en Costa Rica. Vamos a ir a las próximas diapositivas de Costa Rica, porque Costa Rica
Ya Honduras, Milton nos podrá tal vez mencionar brevemente más adelante, ya Honduras siempre se ha debatido entre la renta territorial y la renta mundial. Eh, y es importante tener esto bastante en el radar, porque ahora Costa Rica toma una posición bastante importante, inclusive haciendo una enmienda a la ley del impuesto sobre la renta, y es la territorialidad de la renta de fuente costarricense. La mayoría de nuestros sistemas tributarios en la región, acordémonos, siguen el sistema territorial. Pero obviamente nuestras legislaciones en la mayoría de jurisdicciones, ya nuestra ley del impuesto sobre la renta está un poco data de varios años para atrás. Por ejemplo, la de Guatemala es de 2013, pero aún siendo de 2013 es prácticamente una copia de nuestra ley anterior que data del año 92. Entonces, con algunos cambios muy específicos que se adicionaron. Entonces, nuestra legislación está cayendo en un desfase con las tendencias mundiales. Y esto ha hecho, en algunos casos, que las administraciones tributarias empiecen a nuevamente ver, analizar los textos de la ley y cómo pueden ampliar algunos criterios. Y este es el caso de Costa Rica. No sé si podemos ir a la siguiente diapositiva. En la parte de Costa Rica, siguiente, por favor, Jessica, muchas gracias. En la parte de Costa Rica es importante la conceptualización de ese impuesto territorial. ¿Qué se entiende? Y creo que esa va a ser una discusión que va a surgir en el corto plazo, porque ya en Guatemala hemos visto en algunos criterios eh, bastante el tema de qué se entiende por renta de fuente guatemalteca. Eh, si es únicamente un tema de territorialidad de la presencia física para la ejecución de operaciones o es un criterio más amplio como una vinculación económica. Y esto es y realmente no hay una respuesta clara en base al texto de la ley en Guatemala. Sin embargo, en Costa Rica ya se empieza a calentar la brasa con este tema porque la administración tributaria empieza a darle un sentido más amplio a la normativa y ya no solo vincula una territorialidad física, sino que amplía este principio, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, amplía este principio a ampliar qué se considera renta de fuente costarricense. En este caso, teníamos como en algunas jurisdicciones, tenemos la inseguridad jurídica porque tanto el inversor extranjero como nuevas operaciones que estamos ejecutando localmente, nace la pregunta, ¿qué se entiende por renta de fuente guatemalteca o costarricense o salvadoreña? Entonces, empieza a haber una interpretación más amplia por parte de las autoridades tributarias y adicionalmente, acordemos que Costa Rica forma parte de la OCDE y adicionalmente Costa Rica, pues, si se le puede adicionar la presión que tiene al ser incluido en la lista negra de la Unión Europea, bajo el argumento de que no ha colaborado con la transparencia fiscal, específicamente en el caso de qué se debe de considerar como renta de fuente costarricense, en virtud que a ojos de la Unión Europea, pues este área gris de qué se debe de considerar como renta de fuente costarricense y qué se debe considerar como renta no grabada por no ser de fuente costarricense, permite la no tributación en algunos casos específicos en dos o más jurisdicciones. Entonces, bajo este escenario, entonces Costa Rica en octubre de 2023
pues hace una enmienda a su ley del impuesto sobre la renta y deja pues corrientes o nociones más claras para efectos de lo que se debe entender. Siguiente diapositiva, por favor. En este orden de ideas, ya no solo es una interpretación por parte de la Administración Tributaria, sino que también el concepto ya fue avalado a nivel judicial por la Sala Primera y por la Sala de Constitucional. Ahí es donde se empieza a poner interesante el tema, porque ya vamos de un tema de interpretación a la textualidad de la ley, a lo que genera, a los criterios que ya están siendo sostenidos a nivel judicial y ya no sería a nivel constitucional. En este sentido, pues a través de la ley 10.381, publicada en octubre de 2023, pues ya se hace una interpretación y deja un tanto de más claridad en cuanto a qué se debe entender por renta de fuente costarricense, ampliando ese contexto y ya aterrizando bastante ese concepto en que no solo es la territorialidad física, sino también vinculación a la estructura económica en el territorio nacional. Y ojo con esto porque lo que mencionaba al principio es muy importante porque esta misma duda va a surgir en todos los países que tenemos renta de fuente territorial en los casos de que no haya una claridad expresa en la ley. Creo que en el caso, por ejemplo, de Guatemala, hay algunos áreas grises que no queda muy sujeto a interpretación y esto puede, con los ojos de la administración tributaria, siendo su principal acción, la recaudación, puede ver ahí una oportunidad, obviamente dependiendo de lo que diga nuestra legislación, pero en el caso de Costa Rica es interesante porque entonces ya empiezan a haber figuras como entidades calificadas y no calificadas, que a grandes rasgos las entidades calificadas son aquellas entidades que no tienen una operación o no tienen la sustancia de vida y son entidades pasivas y que no realizan operaciones en el territorio versus una entidad no calificada, que es la que menciona la legislación, que es una entidad que sí tiene la debida sustancia y pues menciona parámetros de sustancia como el uso de recursos humanos, la toma de decisiones, incurrir en costos y gastos localmente. Entonces, dentro de estas entidades no calificadas, que son las que sí tienen una presencia operacional dentro de Costa Rica, la ley excepcionalmente entiende como gravadas las rentas pasivas de fuente extranjera que provengan de bienes situados o derechos utilizados económicamente fuera del territorio nacional. Entonces, esto es creo que es un cambio bastante importante, no solo para Costa Rica, sino porque esto va a prender el foco en muchos fiscos de la región. Por lo tanto, todas las rentas que en la mayoría de jurisdicciones se consideran renta de fuente no de nuestro territorio. En este caso, ya la legislación costarricense empieza a gravar dividendos, intereses, regalías, ganancias de capital, rentas de capital mobiliario como una renta gravable. Entonces, esto creo que es un avance bastante importante. Esto sin demeritar, como me mencionaban nuestros colegas de PwC Costa Rica, que adicional a esta amplitud en la renta de fuente territorial, también ya se está manejando la idea si ya partir y no dejar un área gris, sino migrar a una renta de fuente global. Entonces, yo creo que sí tenemos que estar muy pendientes en nuestras jurisdicciones de este cambio que considero bastante importante y significativo en Costa Rica, porque creo que en el corto y mediano plazo esas mismas inquietudes y esa misma amplitud
de criterios podrían aplicarse en otros países que actualmente pudieran estar considerando algún tipo de rentas pasivas como no sujetas a impuesto en nuestro territorio. Creo que la siguiente diapositiva, pues teníamos un poco de lo que dice la ley específicamente en cuanto a lo que se entiende como territorialidad, pero en un párrafo adicional, como les comentaba anteriormente, ya mencionan que hay adicional a este principio de territorialidad que estamos viendo en pantalla, hay una situación excepcional en donde se graban rentas pasivas que estén vinculadas económicamente al territorio nacional. Entonces, ya se amplía esa territorialidad no solo a un tema eminentemente físico, sino que se vuelca totalmente a lo que conocemos en la doctrina como sujeción de la renta, que evalúa no solo quién es el pagador, sino de dónde nace el capital, dónde está siendo utilizado el bien o servicio, quién es el beneficiario, dónde están los activos, quién corre con los riesgos. Entonces ya es bastante amplio. Entonces creo que eso es un cambio muy importante. Obviamente dentro de las inquietudes que surgen en Costa Rica es si esta ley tendrá efectos retroactivos o solo hacia el futuro, que hay una disyuntiva en ese criterio. Obviamente, desde el punto de vista teórico, bajo el principio de los derechos adquiridos del contribuyente y cualquier normativa que cambie en esencia esos derechos ya adquiridos, pues debería ser una norma que se aplique hacia el futuro. La siguiente tenemos ya para ir finalizando, pues todas estas rentas pasivas que al ser considerado como una entidad no calificada, es decir, que se tenga la sustancia de vida, pues pasan a ser renta gravada como renta de fuente costarricense, a pesar de que no está siendo generada como lo entendíamos inicialmente bajo un principio de territorialidad, pero ahora sí es parte de la renta gravada bajo un principio de territorialidad no solo físico, sino vinculado económicamente al territorio de Costa Rica. Ok, esto es lo que traemos el día de hoy para el caso de Guatemala y Costa Rica. Creo que, como vemos, en un país hay temas de avances en cuanto a cómo está enfocando la administración tributaria a través de la tecnología sus auditorías. En otra jurisdicción como lo es Costa Rica, estamos viendo un cambio de una corriente bastante amplia para tratar de abarcar una mayor cantidad de rentas. Y esto, pues, potencialmente puede, dependiendo de las circunstancias específicas, ser replicado en nuestras jurisdicciones, por lo cual es importante atender estos temas y monitorear tanto los proyectos de ley como las intenciones y criterios de las administraciones tributarias en casos concretos. Creo que ahora vamos a dar paso también, importante, creo que tenemos bastantes temas que tenemos que ir tomándolos como un universo de lo que está sucediendo. Vamos a ver en el caso de El Salvador, para efectos de poder seguir con El Salvador y Panamá, a ver qué está sucediendo y cómo ese mapa de riesgo tributario lo tenemos que tener a nivel de la región para aquellos grupos que tienen operaciones en toda la región, pero también para efectos de los que no tienen potencialmente inversiones en la región, pero para que tengan un mapa de riesgo de qué tendencias pudieran venir a corto y mediano plazo. Excelente. Gracias Roberto. Gracias por la introducción. Buenos días a todos. Hoy vamos a conversar un poco sobre las novedades tributarias que afectan el impuesto sobre la renta en El Salvador. Como bien mencionaba Roberto, pues vamos a ir viendo conforme avancemos en la charla diferentes aspectos que están afectando a las jurisdicciones de Centroamérica y República Dominicana, y hoy pues El Salvador no se queda atrás en cuanto a ciertas novedades
Tal vez en El Salvador desde hace un año no hay una novedad per se de una nueva ley que se ha introducido. La última ley introducida que afecta el impuesto sobre la renta es la ley de innovación y fomento a la innovación y manufactura tecnológica, que básicamente, tal vez si nos pudieran confirmar, veo que, si me pueden confirmar que la presentación se está viendo. Sí, creo que sí, Jessica. Sí, sí se está pudiendo ver. Ok, perfecto. Pues, como les mencionaba, la última ley que afecta el impuesto sobre la renta y que básicamente introduce ciertas exenciones es la ley de fomento a la innovación y manufactura tecnológica, que fue introducida aproximadamente hace un año, en mayo de 2023, y que introduce ese beneficio en el cual las entidades que quieran ser sujetas a, a tener incentivos fiscales provenientes de aspectos de innovación, pues podían acogerse a eso. Permítame que veo que... Disculpen, las personas que quizás no ven la presentación pueden ingresar desde Google Chrome y vuelven a ingresar nuevamente para que puedan ver la presentación. Puede continuar, Alexander, gracias. Perfecto, gracias Jessica. Como les mencionaba, entonces tenemos que esta es la última la ley. No obstante, a pesar de que no es una innovación, queríamos traer a su atención ciertos aspectos que estamos viendo en el día a día y que tienen bastante relevancia en El Salvador. Y lo principal es el tema de la facturación electrónica. Como algunos sabrán, pues la facturación electrónica en El Salvador cada vez ha tenido mayor auge. Comenzó con un plan piloto hace un par de años y ya desde el año pasado ya se comenzó a hacer obligatorio para ciertas industrias, para ciertos comercios, pero ya para este año ya se espera que la gran mayoría de entidades comience a utilizar la facturación electrónica. Estamos viendo que los plazos cada vez son más cortos para que las empresas se vayan acogiendo al uso obligatorio de facturación electrónica, de los DTE, como se le ha denominado en la legislación. Y eso tiene mucha implicancia en cuanto a la parte del monitoreo que el Ministerio de Hacienda de El Salvador va a estar realizando hacia las operaciones que se realizan, porque básicamente va a tener de forma automática o en tiempo real un reporte de todas las operaciones que se estén realizando. Entonces, uno de los aspectos que vale la pena recalcar es la gestión de control, ¿verdad? Que vamos a tener que tener como empresas, como organizaciones, sobre la emisión de los documentos electrónicos, tributarios electrónicos, pero también cómo vamos a ir soportando cada una de nuestras operaciones, porque ya ciertas prácticas que eran costumbre de emitir documentos de una forma van a dejar de serlo. Va a tener que tener un mayor control, tomando en cuenta que hoy la emisión de los documentos y la recepción de los mismos va a ser de una forma automática, y eso a la vez crea una exposición principalmente a la hora ya de autoliquidar mis impuestos, ya sea tanto la declaración de IVA como las declaraciones de pago a cuenta. Entonces, la siguiente slide, Jessica, por favor. Entonces, como vemos, ¿cuáles las cosas que estamos viendo? Es que hoy sí se están teniendo mayor visibilidad sobre ciertos ingresos que antes no se emitía, tal vez los documentos tributarios o el documento tributario electrónico se emitía con una fecha posterior al que realmente había sucedido el hecho generador. Y entonces, hoy lo que estamos viendo es que cada vez más las entidades van a tener mayor gestión de control, ¿verdad? Entonces, sobre este punto de la facturación electrónica también importante es la forma en la cual yo voy a documentar mi soporte fiscal, ya sea para soportar mis ingresos y que efectivamente sean los que yo he autoliquidado en mis declaraciones, así como para soportar mis costos o gastos. Y eso es algo que ya vamos a ver más adelante con ciertos aspectos que han introducido en los anexos de las declaraciones, que va a tener mayor relevancia. Siguiente slide, por favor. Ok, como les mencionaba, pues, ¿cuáles son los aspectos que viene a incidir la facturación electrónica? Entre muchos, pues la trazabilidad en los ingresos, la trazabilidad en los costos y gastos,
que hay que tener muchísimo más control en cuanto a la parte de cómo yo voy a autoliquidar mis impuestos, tomando en cuenta que la administración los conoce de antemano y casi que en tiempo real puede estar estableciendo ese control. Y como mencionaba Roberto, pues nuestras administraciones tributarias están gestionando un esfuerzo importante e inversiones importantes tanto en software como en hardware para manejar y tener una mejor trazabilidad de todos los ingresos y de los costos y gastos que se vayan. Y básicamente estamos viendo cada vez más la automatización en el cumplimiento fiscal de nuestras obligaciones tributarias. Entonces, ¿qué es importante? Pues verificar también si existen brechas entre ingresos en IVA, impuestos sobre la renta, por qué se pueden dar esas diferencias, si están respaldadas o no están respaldadas, hacer esa gestión de cumplimiento y gestión de control mensual, pues es importante. Adicionalmente, pues el respaldo de las operaciones que cada vez tenemos que tener mayor preponderancia a que cada una de las operaciones que yo estoy reportando tenga su debido soporte documental para fin de que el día de mañana me puedan venir a revisar, pues yo pueda tener ese archivo de defensa para soportar cada una de las decisiones tomadas como el grupo. Adelante, Jessica, la siguiente. Y bueno, esto va en línea con lo que le comentaba, que es que estas sí son novedades en cuanto a la declaración de impuestos para el ejercicio 2024. ¿Y qué es lo que se ha introducido? Son prácticamente tres anexos. Un anexo de compras a proveedores, anexo de compras a sujetos excluidos y un detalle de retenciones del impuesto sobre la renta. Y como vamos a ver, ¿cuál es el objetivo de todos estos anexos? Es llegar a un punto en el cual la automatización sea la norma y ya no sea la excepción. Y que esto, por no solo la automatización desde el lado del contribuyente, sino que también la automatización del lado del ente público, en este caso el Ministerio de Hacienda. Y como vemos es que el Ministerio de Hacienda cada vez nos está solicitando mayor información, que nos está solicitando que incluyamos mayor detalle en cada una de las operaciones que yo estoy reportando y como por ejemplo, ¿qué se incluye en estos campos y en estos anexos a las declaraciones, tanto a la declaración de IVA como a la declaración de pago a cuenta, que es el anticipo del impuesto sobre la renta? Es que se incluyen campos en los cuales yo tengo que establecer que se relacione la operación con un costo o un gasto. Yo tengo que establecer si la operación es costo o gasto de una operación grabada, una operación no grabada, una operación exenta o no sujeta, o una operación mixta en el caso de zonas francas que tengan operaciones mixtas. ¿Cuál es el tipo de erogación? Si este tipo de erogación es un costo o un gasto para mí. Y eso va a tener también relevancia a nivel no solo contable, sino que también a nivel de mis estados financieros, de que todo tenga una trazabilidad y una congruencia en la cual yo estoy presentando mi imagen financiera impositiva, ¿verdad? Adelante, Jessica, la siguiente. ¿Qué se incluye también? ¿Cuál es el sector al cual pertenece? Por ejemplo, yo tengo que establecer si mi sector económico es servicio, comercio, industria, agropecuario. ¿Y eso por qué fin? Pues eso básicamente va a ir para fin de la analítica que el Ministerio de Hacienda está realizando para determinar no solo la parte de la fiscalización hacia este tipo de contribuyentes, sino que también para establecer tendencias de ciertos sectores, tanto a nivel de ingresos como costos y gastos. Y es por eso que me está solicitando cada vez más. El tipo de costo o gasto, ¿verdad? Si yo tengo que determinar si es un gasto de venta, si es un gasto de administración, si es un costo de artículo producido, si es un costo indirecto, un gasto financiero, etc. Nuevamente, esto básicamente es lo que nos lleva al último punto, que es que ya se comienza a conversar sobre una digitalización de los libros de IVA. Y eso es lo que viene después. Básicamente que con la digitalización de los libros de IVA, cuando ya se implemente por completo la facturación electrónica, es muy probable que lleguemos a esta digitalización de los libros de IVA y que básicamente nuestras declaraciones sean ya unas declaraciones autosugeridas, ¿verdad? Que básicamente exista una declaración sugerida que por medio de los anexos que yo he introducido de mis libros de IVA, básicamente ya la declaración sea automáticamente generada por el sistema. Eso tendrá muchas
muchas implicaciones, no solo para el Ministerio de Hacienda, sino que principalmente para los contribuyentes, de tener ese orden y gestión de control que yo mencionaba al inicio. Estamos preparándonos para esas declaraciones sugeridas, las cuales van a tener una mayor carga en cuanto a los aspectos de analítica, de la gestión de control y de la parte documental de soporte y trazabilidad y cruces de información dentro de la misma organización. Adelante, Jessy. Bueno, otros aspectos que tal vez menor sería que han actualizado la tasa de interés, que se ha elevado la tasa de interés del 7.53 para los primeros 60 días de mora y sube al 11.53 después de los 60 días. Eso es a partir del 1 de febrero, ya están vigentes estas tasas de interés. Adelante. Y por último, para El Salvador, pues es la guía de reconocimiento de paraísos fiscales o la guía de orientación de estados de baja o nula tributación, y realmente esta guía no sufre muchos cambios a comparación de años anteriores. Lo único es que se introducen ciertos nuevos territorios, Puerto Rico, Tailandia, y aquí tal vez lo único que quisiera destacar es que tengamos en consideración y recordemos que esta guía no solo sirve para establecer las tasas de retención aumentadas que yo tengo que aplicar en ciertas operaciones, sino que también esta guía me determina ciertas obligaciones que las asemeja a las obligaciones de precios de transferencia. Como sabemos, en El Salvador, las operaciones de precios de transferencia vienen con partes relacionadas, pero también con operaciones con entidades que se encuentran en estados de baja o nula tributación. Entonces, si yo tengo operaciones con entidades que se encuentran en alguno de los territorios enunciados en el listado de la guía, es importante que yo tenga que tener en consideración que a estas operaciones yo las debo de tratar como que fueran operaciones con partes relacionadas. Y eso abre todo el abanico de las obligaciones tendientes a precios de transferencia. Adelante. Ok, bueno, en El Salvador creo que esto serían las novedades tributarias que han sucedido, que afectan el impuesto sobre la renta, y que creo yo que quisiera resaltar el tema de la parte de la trazabilidad, ¿verdad? Esa visión que va a tener el Ministerio de Hacienda hacia nuestras operaciones. Y vamos a ver que en Panamá se está llevando esa misma tendencia con ciertas introducciones en la declaración de renta, y que vamos a tocar. Pero antes de eso, pues lo primero es que en Panamá existe una reforma, la Ley 412 del 21 de noviembre de 2023, que introduce reformas a la Ley de Zona Libre de Colón. Y en esta ley lo que realiza es incorporar actividades específicas para incentivar el uso de la Zona Libre de Colón, incentivando no solo con exenciones de impuestos, exención de timbres, exención al ITBMS, sino que también les da la posibilidad de aplicar a ciertas actividades adicionales, como por ejemplo, adelante Jessica, la siguiente, por favor. Los servicios multimodales nuevamente se establecen como parte de las actividades incentivadas. Los servicios de logística, se agregan ciertos requerimientos de sustancia que se deben de cumplir a los centros de procesamiento y distribución de datos e información digital. Y como mencionaba, pues las exenciones van desde el impuesto de timbres, el impuesto sobre la renta, el FESI, y también lo relativo al impuesto sobre el aviso de operación, que va a llegar hasta el año 2028 como exención. De ahí aspectos del régimen migratorio y laboral, principalmente para el personal expatriado que se compone de estas actividades, y que tiene bastante relevancia para esta ley de la Zona Libre de Colón. Adelante, Jessica. Y como mencionaba, bueno, entramos a que también en Panamá se han establecido una actualización en el formulario de la declaración de renta jurídica, que introduce ciertos campos que principalmente van orientados a las operaciones de precios de transferencia, pero que también tienen relevancia para todo el tema de control sobre las operaciones. Adelante.
bueno, en la declaración de renta jurídica, en la declaración 2, se introducen nuevas líneas en las cuales ya se desglosa, por así decirlo, las operaciones dependiendo del sujeto en el cual yo las realizo. Por ejemplo, tengo operaciones con compañías asociadas local, operaciones con partes relacionadas del exterior, operaciones con partes relacionadas que se encuentran en zonas francas, operaciones con partes relacionadas que se encuentran localmente. Entonces, esa división de las operaciones con partes relacionadas es relevante para generar del fisco panameño un mayor control sobre el tipo de operación. Y esto también me habilita, esto es para las declaraciones de rentas jurídicas en general, pero también dependiendo del tipo de sector, ya sea el sector SEM o Panamá Pacífico, vamos a ver que se han introducido ciertos aspectos o validaciones adicionales que, dependiendo del sector y del tipo especial o el régimen fiscal especial que se manejen, se habilitan nuevas casillas que completar. Entonces, adelante, Jessica. Vemos que, por ejemplo, en las rentas de zonas francas, en la declaración 18, se habilitan dos aspectos, Panamá Pacífico y la zona franca general, solicitando, por ejemplo, en el caso de Panamá Pacífico, cierta información adicional que se incluye dependiendo del tipo de operación. Vemos que, por ejemplo, en la línea de ingresos se muestran aspectos adicionales para las operaciones con sujetas a precios de transferencia, dependiendo de la actividad específica que se realice. Calcula el impuesto sobre la renta directamente a la tasa del 5% sobre las actividades de Panamá Pacífico y contiene líneas específicas para autoimputar actividades que no cumplen con los requisitos de sustancia. Y nuevamente aquí tal vez una de las cosas que a destacar es que como veíamos en el caso de El Salvador, es que en las declaraciones se nos está imponiendo ciertas adiciones y aspectos específicos a reportar que contribuyen a que nuestras administraciones tributarias puedan realizar un mayor control y una mayor verificación de nuestras operaciones. Y es ahí donde toma bastante relevancia el orden de cumplimiento que yo tengo a nivel fiscal y la gestión de control que yo les mencionaba. Adelante. ¿Qué son los aspectos que tenemos que tomar en cuenta en precios de transferencia? ¿Y por qué precios de transferencia? Porque básicamente, como vemos, es que se han introducido estas validaciones o estos campos específicos a las declaraciones. La consistencia en la información, ¿verdad? Tenemos que tener bastante consistencia en lo que reportamos entre un informe, en la declaración 930 de precios de transferencia, con lo que estamos reportando en las declaraciones anuales y en mis estados financieros. Esa consistencia en la información es vital para reducir cualquier riesgo. Tener en cuenta el monitoreo de resultados. Ese monitoreo de resultados debe de ser constante, con el objetivo de validar que no debe haber ningún ajuste a nivel de precio de transferencia en las operaciones que yo estoy teniendo, ya sean operaciones ordinarias o operaciones extraordinarias que yo pueda estar teniendo. Y la planificación y el soporte documental. Como mencionábamos, es clave tener el archivo de defensa a nivel no solo documental, sino que también a nivel de estrategia, de tener claro el soporte sólido de cada una de mis operaciones para poder soportar, valga la redundancia, cualquier aspecto o cuestionamiento por parte de la autoridad fiscal. Esa parte de tener un buen manejo en la gestión que pueda realizar el Ministerio de Hacienda para la verificación de mi cumplimiento tributario sustantivo es clave dentro de la planificación y estrategia de defensa. Adelante, Jessica. ¿Qué es lo que estamos viendo y qué es lo que se ha estado viendo mucho por parte de la autoridad? Y esto es lo llamado cruce de información vía la fiscalización digital que mencionábamos, ¿verdad? Al tener cada vez más herramientas, la autoridad fiscal puede de forma más fácil y automática generar esos cruces de información entre reportes, informes, declaraciones, estados financieros, etcétera, con el fin de establecer esas alertas que puedan incidir en un cuestionamiento o en un ajuste en específico o establecer una fiscalización completa. Adelante. Entonces les traemos acá ciertos cuestionamientos que es importante que debemos estar pendientes de verificar que estamos cubiertos sobre eso, que es lo que hemos estado viendo. Que es, por ejemplo, si se realizó una prueba de conciliación de ingresos versus
el ITBMS versus el informe de ventas en caso aplicase. Esto es clave, ¿verdad? Porque si en dado caso existe una diferencia, pues habrá que verificar de dónde surge la diferencia y por qué, si lo tengo soportado o no, y si esta diferencia es congruente o no. Ganancias en ventas de activos, se sometió o no una operación de ganancia de capital cuando era sujeta a ganancia de capital, operaciones extraordinarias que yo haya tenido, pues, o una venta de activos, como mencionaba, pues que tenga efectivamente el pago de la ganancia de capital. Se realizó la conciliación de compras locales en el exterior con ITBMS, aduanas, informe de compras. Nuevamente, esto es clave en el hecho de que si existen diferencias entre los informes o reportes que yo he generado, es un punto de enfoque de parte de las autoridades fiscales para poder llegar a cuestionar. La parte de las prestaciones laborales, la parte de los salarios, con los informes y los reportes, nuevamente todo eso va amarrado a la misma gestión fiscal que yo debo de tener vía la digitalización. Adelante. Pues el pago de las remesas al extranjero, el pago de la retención por remesas al extranjero, ya sea con o sin uso del convenio, es importante a la hora de yo poder soportar una operación. Los intereses, costos y gastos, si se realizó cruce de proveedores extranjeros con las remesas al exterior, nuevamente esto hemos visto que toma bastante relevancia por parte de la autoridad si efectivamente se han efectuado las retenciones correctamente. Entonces, como vemos en el caso de Panamá y muy similar a lo que hemos visto en Guatemala y en Costa Rica y bueno, y en El Salvador, es el cruce de información. Creo que esa parte de la gestión fiscal cada vez toma mayor relevancia en nuestras organizaciones de tener ese control y esa prueba y esos cruces de información entre todos los reportes e información que yo tengo de mi compañía, con el objetivo de que nosotros mismos no estemos reportando información errónea que haga que nos sometamos a exposición o a cuestionamientos simple por un error o por no haber validado o verificado efectivamente si las conciliaciones estaban correctamente realizadas. Entonces, eso, como decíamos en El Salvador, pues eso cada vez más va a ir tomando mayor relevancia. Vamos a llegar a un punto en el que las declaraciones sugeridas van a ser la norma y no la excepción, que la parte de la automatización va a ser cada vez más exigente en nuestras organizaciones y que por parte del Ministerio de Hacienda ellos no se están quedando atrás, al contrario, están avanzando a grandes pasos para llegar a este control que estamos conversando. Entonces, toma bastante relevancia nuestra gestión de control y que tengamos completamente soportadas nuestras operaciones. Adelante. Y bueno, hasta acá terminamos con El Salvador y Panamá y le doy paso a Milton para que nos converse sobre Honduras y República Dominicana. Gracias, Alex. Bueno, en ese mismo orden de ideas que conversaba Roberto y Alex, que me predecieron, podemos ver que en Honduras realmente no hay cambios directamente que afecten el cálculo de nuestra renta para el periodo 2024. Sin embargo, es importante entender, digamos, las políticas y pensamientos que está tomando la administración tributaria de frente al futuro, ¿verdad? Entonces, ellos ahorita están institucionalizando ciertas políticas para evitar la evasión y la elusión fiscal que siempre ha existido, pero si ustedes pueden ver, sobre todo la gente que por ahí vi algunos conocidos en el panel de invitados, en Honduras, los primeros años del gobierno actual no ha habido tanta auditoría tributaria, sino que más bien un tema de vienen y hacen revisiones de escritorios o cuando el contribuyente hace alguna revisión, entonces de ahí nacen las sanciones, ¿no? Ahorita está cambiando, están queriendo establecer ciertas políticas para eliminar o reducir el tema de la evasión y la elusión fiscal, y eso conlleva a lo que se está dando en la región que lo mencionaba Roberto y Alex, es decir, la interconectabilidad con otras instituciones, ¿verdad? Para poder tener transparencia en la información. Y aquí lo podemos experimentar en muchas alcaldías municipales. Ahorita está al revés, no está viniendo del fisco, de información hacia el fisco, sino que está fluyendo la información del fisco para otros tipos de tributos. Entonces las alcaldías municipales están teniendo un cruce de información con la autoridad fiscal y eso está conllevando a muchos ajustes de escritorio que están haciendo por cálculos generalizados de
Ellos miran el total del ingreso de la entidad en el país reportado al fisco y comparan versus lo que tenemos en el domicilio municipal de la entidad y hacen un ajuste. No siempre va a cuadrar o no siempre debe ser así, porque hay entidades que no solo operan en un municipio, sino que operan en diversos municipios, y entonces hay que entender el detalle de cada una de las particularidades, ¿no? Pero eso ya se está dando, hay una conectividad entre una institución y otra, ¿verdad? ¿Qué otra cosa es importante por acá? Mencionar, como hubo un cambio, y si me ayudas, Jessica, con la siguiente slide, como hubo un cambio en la categorización de ciertos obligados tributarios a partir del inicio de 2023, y con este target que está estableciendo el fisco de ir y ser beligerante en el tema de las auditorías fiscales, en principio los primeros que estarían en su listado, ¿verdad? Que por ahí se menciona atrás de puertas que tienen alrededor de 2.000 a 3.000 auditorías preparadas para realizar en el siguiente tiempo, es a los obligados tributarios que trascendieron de medianos a grandes contribuyentes, porque sabemos que el grande contribuyente es el que generalmente es fiscalizado, y a pesar de que es el que tiene más obligaciones tributarias que presentar con el fisco, ya sea como obligado per se en cuanto a la presentación, es decir, como contribuyente, o como obligado en el tema de administración y recaudación a través de retenciones por parte del fisco, como ha sido asignado en la ley. Y hay otras cosas que están en boga, pero que todavía, o están en atmósfera, ¿verdad?, del Congreso, pero no están todavía discutidas, acordadas y aprobadas. Por ejemplo, todavía está el tema del proyecto de la Ley de Justicia Tributaria, ¿verdad?, que está ahí en proceso de discusión en el Congreso para venir y aprobar, y como sabemos, habría que ver al final cuál va a ser la versión que publiquen, pero eso traía lo que decía Roberto en su momento cuando exponía de Costa Rica en el tema de la territorialidad. Nosotros siempre fuimos fuente de renta mundial, transicionamos a renta territorial, y existe a través de esa iniciativa de ley tratar de regresar a la renta mundial, pero habría que ver al final cómo queda, si es aprobada la ley, los detalles específicos. Y por ahí, hace unas semanas atrás, se presentó una iniciativa hace algún tiempito se presentó una iniciativa de una amnistía tributaria para verificar periodos anteriores y lograr en 1, 2 o 3 meses que la gente regularice su situación, pero eso también está en proceso de ser discutido por parte del Congreso Nacional y verificar si al final es concedido o no ese tema. Simplemente son cosas que están ahí en la mesa de análisis por parte de los congresistas, pero no es algo dado. Lo que sí es importante, es lo que les mencionaba, es tomemos en cuenta la transición de medianos a grandes contribuyentes, que no existe hasta el momento un cambio específico en temas de renta para el periodo cerrado, pero que sí el fisco está trabajando en su política de eficiencia para evitar evasión y elusión. Generalmente, no siempre, hacen cambios en el formato de declaración, incluyendo uno que otro detalle, pero eso no ha sido notificado a la fecha y posteriormente puede ser notificado. Y si bien es cierto, esto no va directamente ligado al impuesto sobre la renta y al servicio de administración de renta, también, pero es un tema de impuestos. En el tema aduanero, que ha sido bastante beligerante el equipo de la administración aduanera, con auditorías de escritorio y algunas auditorías de campo, ellos definiendo algunos ajustes por incumplimiento de derechos arancelarios, o porque algunos consideran que debieron haber pagado el impuesto sobre ventas al momento de la nacionalización del producto. Está en un proceso. Ellos recientemente fue aprobado por parte del BID un financiamiento, y ese financiamiento lo tienen orientado a desarrollar a su equipo auditor. Es decir, que podríamos
pensar que en los próximos meses va a existir una mayor beligerancia por parte del equipo aduanero en el tema de auditorías. Y aquí lo que hay que tomar en cuenta es, bueno, hay que tener la documentación lista, el defense file, para cuando ellos vengan y pregunten y poder nosotros demostrar la información que sea requerida, tanto de nuestra parte como de nuestro agente aduanero cuando nacionalizamos un producto, etcétera, ¿no? Esa es como la pintura general de lo que tenemos en Honduras. Y en República Dominicana también no ha existido cambios. Si me ayudas con la siguiente slide, Jessica, porfa. En República Dominicana no ha existido un cambio como tal, entonces aquí solo es más que todo refrescarnos que tenemos que tomar en cuenta las obligaciones que siempre tenemos. Lógicamente, si estamos en ese domicilio, las tenemos bien frescas, que es la declaración anual de rentas, la declaración jurada de ITIVIS y esas declaraciones de terceros y otras generales. Esos formatos los tenemos que tener en cuenta, pero aquí lo importante es cuando vamos a hacer nuestra conciliación para el cálculo, entonces tomar en cuenta bien ingresos, costos, gastos, pero sobre todo cómo está documentado el tema del gasto. Me ayudas con la siguiente, Jessica, ¿verdad? La documentación y evitar caer en situaciones donde puede generar duplicidad de comprobantes fiscales o no haber hecho la conciliación adecuada al momento de la presentación de la declaración, que va a originar cualquier diferencia con el fisco y una eventual situación de ajuste o de tener que explicar situaciones para con ellos, ¿no? De ahí siempre tener nuestro calendario presente de cuándo vamos a tener que cumplir con la obligación, ¿verdad? Documentos fiscales como tal que los podemos comprobar también en el sistema del fisco. Y si ustedes ven que como aquí estamos en la región, son situaciones que se van dando. Por ejemplo, en Honduras también se dio el tema de la documentación fiscal y de que la podemos verificar en un sistema. Y ahora no solo basta con que sea ordinario necesario para producir renta agravable el gasto, sino que también tiene que estar debidamente documentado. Y documentado ahí entonces hay que ver cuál es el lineamiento que me manda la norma. En algunos casos el documento únicamente es valedero cuando es documento fiscal autorizado por el fisco. Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta al momento de nosotros preparar la declaración y para en el caso de Dominicana, cuando venga la DGI nos quiera hacer algún tipo de revisión fiscal, ¿no? Y si me ayudas con la última, ¿verdad? Y las recomendaciones que hace nuestro equipo en Dominicana para evitar errores en el momento del cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales son lo que hablábamos, pero ellos los centran en cuatro dimensiones importantes, que es donde el fisco ha centrado sus esfuerzos o sus cuestionamientos o sus preguntas al momento de llevar a cabo una auditoría tributaria, y es la conciliación de los ingresos reportados en los estados financieros versus los reportados a la administración de impuestos. Lógicamente, no es que tenemos dos contabilidades o dos libros, sino que tenemos cierta instrucción para efectos financieros y tenemos que corroborar lo que es para efectos tributarios y hacer la conciliación respectiva para que lleguemos a la renta neta agravable que corresponde, ¿no? La conciliación de los costos y gastos reportados versus los que se declaran en los formatos de envío de compras, el formato de envío 606. Entonces, ¿qué sucede? Esa es parte de la pregunta o de las indagaciones que hace el fisco dominicano al momento de llevar a cabo una auditoría, ¿verdad? Las conciliaciones de salarios y beneficios empleados reportados versus lo que se declara en las declaraciones juradas de asalariados. Eso también es importante porque tenemos que hacer un cruce. Allá, al principio, Roberto hablaba del seguro social y también Alexander hablaba un poco de las obligaciones laborales. Para el caso, por ejemplo, si hacemos un comparado en Honduras, no hay tanto una situación de variabilidad en cuanto al seguro social porque aquí tenemos un techo, ¿verdad? Sin embargo, hay otros temas que sí se tienen que considerar. Por ejemplo, a qué asalariados estamos incluyendo dentro o no de nuestra planilla, porque sí hacen cruces de información con otras instituciones. Quizás aquí no hacen cruce con el Seguro Social, pero sí hacen cruce de información, por ejemplo, con Migración,
cuando miran extranjeros ingresando al país para efectos de prestar servicios y van a corroborar si realmente están declarando como empleados de la compañía y están llevando al gasto ese salario o si están declarando como externos o como un consultor que vino por en algún momento y si esa persona a título personal está declarando, ¿no? Y luego, también para cerrar, Dominicana sugiere las conciliaciones de pago al exterior versus los reportados en los reportes 609, ¿no? Entonces, si ustedes ven, en Honduras y Dominicana no han habido cambios. En Honduras lo que se sugiere es, veamos cómo estamos documentando la situación, porque el plan del fisco es probablemente salir a la calle en sus rondas de auditorías para este nuevo periodo y los subsiguientes de los periodos que estén abiertos. Y existe el cruce de información, ya se ha dado y seguro que alguno ya lo experimentó, del fisco otorgando la información a los municipios para ahorita en enero determinar algún ajuste o no, o un incremento en los ingresos que reportaban para efectos municipales. Y en Dominicana, bueno, tomemos en cuenta la generalidad del gasto, hagamos las consideraciones respectivas y concentremos estos 4 puntos, que es lo que el equipo ha vivido como experiencia, que es generalmente lo que el fisco viene y cuestiona en una auditoría fiscal. Eso sería de mi parte. Quedamos a sus órdenes para las preguntas que tengan y les cedo la palabra a Roberto. Muchas gracias, Milton. Muchas gracias, Alexander. Creo que es importante, como mencionábamos, seguir hacer un rompecabezas, sobre todo para aquellas entidades que tienen operaciones regionales y sacar pues, las conclusiones de las características de cada país y también las potenciales tendencias y qué elementos debemos prever a futuro para ir preparándonos, ¿verdad? Dentro de algunas de las consultas que teníamos aquí respecto a Costa Rica, preguntaban si una entidad al extranjero por recibir rentas pasivas, ahora con esa calificación de entidades calificadas y no calificadas, debía tributar como un símil de una empresa local. Aquí tal vez hago la aclaración que todo el tema de renta de fuente territorial es exclusivamente para la determinación de renta de fuente costarricense. Entonces, esto significa de entidades locales que operan localmente recibiendo desde el exterior rentas pasivas, es decir, si hay algún interés que me esté pagando desde el exterior, si hay alguna regalía que se me está pagando desde el exterior a una entidad costarricense. Versus escenario completamente distinto es cuando una entidad costarricense paga al exterior, sea su parte relacionada o no, algún tipo de servicio, de regalía, de interés. En ese caso, estamos para las reglas de los no residentes, no es necesario pues que se incorporen o tributen como una empresa de costarricense, sino que a través de las retenciones a no domiciliados se cubre la obligación tributaria del no residente. El principio de territorialidad es más para se orienta para las entidades costarricenses que reciben del exterior rentas que anteriormente se consideraban pasivas y por ser rentas pasivas, pues no estaban grabados. El caso de los intereses, y ese fue el que dio el origen al caso judicial que yo mencionaba en Costa Rica, es el ejemplo típico, en virtud que eran, si yo como entidad costarricense voy a invertir ya sea porque otorgué un préstamo o porque tengo algún financiamiento con alguna entidad relacionada, por ejemplo, los intereses que me va a pagar mi contraparte, por lo general, por ejemplo, en el caso de Guatemala, sería una renta de fuente no guatemalteca, puesto que la naturaleza del interés está proveniendo de un pagador del exterior.
versus lo que el principio de territorialidad englobaría actualmente en Costa Rica, de si me están pagando intereses desde el exterior, entonces la lógica de la nueva normativa es que ese interés nació de un capital de fuente costarricense, es decir, el capital nació en Costa Rica bajo una operación en Costa Rica y ese préstamo con capital costarricense generó un interés que si vienen pagadores del exterior, pues hay una vinculación a su naturaleza que es capital costarricense que dio origen a ese préstamo y que este a su vez dio origen al interés. Por lo tanto, esos intereses que recibe una entidad costarricense debería ser grabado como una renta pasiva. Esa es un poco la diferencia, nuevamente, versus si yo pago al exterior, que es el caso inverso, ya es a través de las retenciones de no domiciliados y no hay necesidad de que esta entidad costarricense, pues esta entidad, perdón, no residente que recibe regalías, por ejemplo, se vaya a tener que constituir localmente en Costa Rica. De igual forma, creo que fue nuestra colega Aura Hernández que hizo la consulta de Costa Rica, tal vez para entrar en un poquito de mayor pormenor, porque estos son pues respuestas bastante generales. Puede escribir a esteban.paniagua@pwc.com para poder atender ya tal vez con alguna más propiedad y las características específicas. Luego nos hablan un poquito de Honduras, si ya existe, ya existe aprobada la facturación electrónica en Honduras. ¿Cuál es el procedimiento a seguir para activarlas? No, realmente, bueno, sí está establecido en el reglamento fiscal de imprenta, sin embargo, no existe facturación electrónica como tal en el país. Aquí a veces confundimos facturación electrónica cuando nos autorizan para ser autoimpresores y emitir nosotros mismos la facturación de nuestro sistema o de nuestro computador. Sin embargo, esa no es la facturación electrónica per se que está visionando en algún momento, que sería una vez exista, está interconectado directamente con el sistema del fisco, ¿no? Todavía están en ese esfuerzo los señores del fisco. Perdón. Muchas gracias, Milton. Pues creo que por respeto al tiempo que tenemos programado y a nuestra audiencia, a nuestros colegas y estimados clientes, pues agradecemos la atención siempre a este evento de PwC Academy. Vamos a estar siempre mensualmente con temas de actualidad y novedades tributarias. Pues es un gusto poderles compartir estos temas que son algunos temas legislativos, otros temas técnicos, diagonal prácticos en cuanto a la ejecutoria de la administración tributaria. Agradecemos nuevamente y estamos comprometidos en PwC para seguir pues generando estos eventos que generen valor y que les den una perspectiva un poco más fresca de lo que está sucediendo en la región. Muchas gracias a todos y tengan un excelente día.